Buenas tardes, muchachos. Mi nombre es el profesor Lion Acosta y en esta oportunidad vamos a dictar la semana 3 del curso de biología, el cual corresponde a la célula eucariótica. ¿Sí? ¿Estamos? Célula eucariótica. Entonces, iniciamos la clase. Cuando uno habla de célula eucariótica, primero tiene que definir bien a qué reinos, ¿sí?, va a enmarcar esta célula. Entonces, los reinos son protista, fungi, plantaria y urinaria. ¿Sí? Por otro lado, una de las características fundamentales de esta célula eucariótica es la presencia del núcleo, con su doble membrana llamada carioteca. Además, dentro del núcleo se encuentra el ADN, se encuentra la información genética, ¿sí?, la cual, cuando está condensada, va a formar los llamados cromosomas. Pregunta: ¿cuántos cromosomas tiene el ser humano? La respuesta es 46 cromosomas, de los cuales 2 cromosomas son llamados cromosomas sexuales, entre ellos está el X y el Y. ¿Sí? Ahora, ¿qué estructuras por acá? ¿Qué estructura presenta la célula eucariótica? Una de las estructuras que presenta es la membrana plasmática, que va a regular el pasaje de sustancia. Regula el pasaje de sustancia. Además se dice que es una barrera semipermeable y selectiva. Es decir, la membrana va a determinar qué moléculas, qué solutos van a atravesar ¿sí?, van a ingresar o van a salir de la célula. Por eso se llama barrera semipermeable y selectiva. ¿Quiénes lo componen? Lípidos, proteínas, glúcidos. Lípidos, proteínas y glúcidos van a conformar a la membrana plasmática. Ahora, esta membrana plasmática está basada en la disposición de un modelo globular. Denominado mosaico fluido, que fue ganado por Singer y Nicholson en el año 1972. Entonces, esta membrana plasmática está dispuesta bajo este modelo globular, mosaico fluido, dado por Singer y Nicholson en el año 1972.
¿Qué nos dice ese modelo? El modelo de mosaico fluido nos dice, ¿sí?, que la membrana está compuesta por una bicapa fosfolipídica. Que además presenta proteínas integrales que son aquellas que están embebidas, que están dispuestas en toda la membrana plasmática. También presenta proteínas periféricas. Presenta colesterol, presenta glucolípidos, puede presentar glucoproteínas, y ahora, si bien hemos dicho que la membrana plasmática, una de sus funciones es la de, ¿cuál era? Transporte, regular, pasaje, sustancia. Ahora, este transporte lo puede hacer por simple difusión. ¿Sí? Difusión, acá, va de mayor concentración hacia menor concentración. Supongamos que acá fuera de la célula, ¿sí?, existen solutos de mayor concentración y acá dentro poca. Un ejemplo de difusión puede ser a través de la membrana, que va de mayor a menor, o puede pasar utilizando los poros hidrófilos. Poros hidrófilos que se forman por las proteínas. Difusión. ¿Sí? Difusión va de mayor concentración a menor concentración. Luego tenemos otro proceso llamado ósmosis. Ósmosis es la difusión del agua. Difusión del agua. Pues se pregunta el examen. ¿Cuál es la difusión del agua? Ósmosis. Pero cuando las moléculas o solutos no pueden atravesar por simple difusión, va a utilizar el transporte de solutos que puede ser simple o pasivo y activo. Cuando no puede atravesar la membrana plasmática, lo que vamos a utilizar es a las proteínas integrales como transportadores. Supongamos, va de acuerdo al proceso de difusión, de mayor a menor, utilizando una proteína integral. Veamos esto. Si utiliza una proteína integral y va de mayor a menor, se llama difusión facilitada. O pasiva. Pero cuando va en contra de la gradiente, es decir, acá va de menor a mayor, se llama activa. Y un ejemplo de este tipo de difusión es la bomba
sodio-potasio. Pregunta, ¿quién sale, quién ingresa? El potasio es el que sale, salen dos potasios. A ver. El que sale es el sodio. Salen 3 sodios y va a ingresar 2 potasios. ¿Sí? La bomba de sodio potasio. Salen 3 sodios, ingresan 2 potasios. Entonces, nuevamente, difusión de mayor concentración a menor concentración. Ósmosis es la difusión del agua. Y transporte de solutos cuando las moléculas o solutos no pueden atravesar, ¿sí?, la bicapa lipídica, y lo pueden hacer usando las proteínas integrales. Pasivo o facilitada cuando el soluto atraviesa, ¿sí?, esta proteína y va cumpliendo la ley de difusión de mayor a menor. Y activo cuando va en contra, de menor a mayor. Ejemplo, la bomba de sodio y potasio. Salen 3 sodios, ingresan 2 potasios. A ver, pueden escuchar. Otra estructura es la pared celular. La pared celular en células eucarióticas tiene como componente principal a la celulosa. Además presenta a la hemicelulosa, ¿sí?, presenta pectina, presenta lignina y suberina, pero presenta como componente principal a la celulosa. En sus funciones, la pared celular sirve como soporte de la célula. Funciones: sirve como soporte de la célula. ¿Ya? Es una de sus primeras funciones. También impide la ruptura de la membrana. Impide la ruptura de la membrana y evita el ingreso de organismos patógenos. Evita el ingreso de organismos patógenos. Además, la pared celular se dice que es permeable. La pared celular es permeable.
lo atraviesan las moléculas por simple difusión. Las moléculas lo atraviesan por simple difusión debido a la distribución de la celulosa en la pared celular. Otro componente, ¿sí?, es el citosol. ¿Qué es el citosol? Es la matriz intracelular. Matriz intracelular. ¿Qué proceso ocurre en el citosol? Movimiento amiloideo, ciclosis, tixotropía y clivaje celular. Pregunta de examen. En vez de preguntar, los movimientos amiloideo, ciclosis, tixotropía, que es el cambio de sol a gel, y clivaje celular, ¿dónde ocurre? Ocurre en el citosol. Luego tenemos al citoesqueleto. Citoesqueleto. Este citoesqueleto son fibras tridimensionales y está conformada por los microfilamentos que esta vez están conformados por actina y son muy responsables del movimiento amiloideo y ciclosis. Recordemos, microfilamentos compuestos de actina y son responsables del movimiento amiloideo y ciclosis. Luego tenemos a los filamentos intermedios. Filamentos intermedios, los cuales están compuestos de queratina, luego tenemos a los microtúbulos, los cuales están formados por proteínas llamadas tubulina. Además, estos microtúbulos, de estar presentes en el citosol, también forman parte de estructuras como cilios, flagelos y centriolos. Cilios, flagelos y centriolos.
80S. Los ribosomas, 80S. Los ribosomas tienen función principal de síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas está formada por dos subunidades de diferente peso molecular, formadas por dos subunidades de diferente peso molecular. Estos ribosomas los podemos encontrar libres o adheridos al retículo endoplasmático, formando al retículo endoplasmático rugoso. Y pueden estar en grupos formando los polisomas o poliribosomas. Polisomas o poliribosomas. Seguimos. Retículo endoplasmático. Ahora, el retículo endoplasmático podemos tener retículo endoplasmático rugoso, está asociado a ribosomas, y podemos tener al retículo endoplasmático liso. ¿Qué funciones tiene el retículo endoplasmático liso? Primero, detoxificación. Síntesis de lípidos. Glucogenólisis. Son funciones del retículo endoplasmático liso. Luego tenemos al aparato Golgi. Aparato de Golgi, que está compuesto por asociación de dictiosomas. Tiene funciones de secreción celular. Formación de lisosomas. También participa en la formación del acrosoma. ¿Qué es acrosoma? Acrosoma, ¿sí?, está presente en el espermatozoide y va a servir como un factor importante para determinar si los espermatozoides son fértiles
o no. Entonces, compuesto por asociación de lisosomas, participa en la secreción celular, formación de lisosomas y formación de acrosoma. Luego tenemos a los llamados lisosomas. Lisosomas. Veamos. Imaginemos que esta es una célula, interior de una célula, y una bacteria está por ingresar. Bacteria. Por acá, ¿sí?, tenemos a la parte Golgi que está produciendo lisosomas primarios. Lisosomas primarios. Estos lisosomas primarios contienen enzimas hidrolíticas ácidas. Entonces, veamos, una vez que ingresa la bacteria, ¿sí?, al ingresar a la célula, se va a formar una estructura llamada fagosoma. Fagosoma. Estos lisosomas primarios van a venir, se van a fusionar con el fagosoma y van a formar al lisosoma secundario. Ahora, como tiene enzimas hidrolíticas ácidas, lo que van a hacer al fusionarse es tratar de fragmentar, ¿sí?, a la bacteria. Y luego este lisosoma secundario se une a la membrana y va a liberar los desechos. ¿Sí? Nuevamente. Ingresa la bacteria, se forma el fagosoma, ¿sí?, vienen los lisosomas primarios que se han formado por la parte Golgi, se fusionan y como tiene enzimas, va a empezar a triturar para luego unirse a la membrana y botar todo el contenido. Como el desecho viene de fuera de la célula, se denomina el proceso heterofagia. Heterofagia. Ahora, supongamos que por acá hay una mitocondria y la mitocondria se va a eliminar. Va a ocurrir el mismo proceso, pero como la mitocondria es interna, ¿sí?, se llama autofagia el proceso. Autofagia. Y esta acción como secundaria se denomina también vacuna autofágica. Vacuna autofágica, que empieza a titular. Nuevamente, cuando viene de afuera, heterofagia, y cuando va a eliminar lo de dentro, se llama autofagia. Y hay unos cuerpos que no se pueden eliminar, que están libres, se llaman cuerpos residuales. Cuerpos residuales.
Luego tenemos a los peroxisomas. Estos peroxisomas son similares a los lisosomas, pero contienen enzimas oxidativas. ¿Qué van a hacer estos peroxisomas? Estos peroxisomas se van a transformar el peróxido de hidrógeno, o también conocido como agua oxigenada, a moléculas de agua y oxígeno. Y para esto actúa una enzima, con un examen. Actúa una enzima llamada catalasa. Actúa una enzima llamada catalasa. Luego tenemos a las vacuolas. Vacuolas, cuya función principal son de reserva, almacenamiento y regulación osmótica, regulación de la presión osmótica. Regulación de la presión osmótica. ¿Por qué se caracteriza estas vacuolas? Porque tiene una membrana denominada toroplasto. Recuerden, pregunta de examen. ¿Cómo se denomina la membrana de la vacuola? Toroplasto. Luego tenemos a los plastidios. Plastidios. Esto es propio de la célula vegetal. Y entre los plastidios tenemos a los llamados cloroplastos, cuya función principal es la fotosíntesis. Fotosíntesis. Estos cloroplastos, en su interior, contienen estructuras de esta forma, que son las llamadas membranas dilatoides, que en conjunto se denomina grana. Y el espacio que está acá se llama estroma. Y ahora viene la pregunta de examen. ¿Dónde ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis? Fotosíntesis fase luminosa
Y la fase oscura ocurre en el estroma. Ocurre en el estroma. Luego tenemos otro platillo llamado cromoplastos. Estos cromoplastos se caracterizan por tener pigmentos carotenoides y entre ellos podemos encontrar al caroteno, que nos va a dar un color anaranjado, tenemos al licopeno, que nos da un color rojo, y tenemos a la centófila, que nos da un color amarillo. Recuerden, entre los platillos, cloroplasto, función fotosíntesis. Está compuesto, ¿sí? Membrana tiroides, que en conjunto forma el grano, y el espacio se llama estroma. La fotosíntesis tiene fase luminosa, que ocurre en la membrana tiroides, y la fase oscura, que ocurre en el estroma. Tiene otro tipo llamado cromoplastos, que presentan pigmentos carotenoides, son los que le van a dar color a la planta, flores, ¿ya? Fruto, como el caroteno, anaranjado, licopeno, rojo, y centófila, amarillo. Otro tipo de platillo son los leucoplastos. Estos leucoplastos son importantes. Estos no tienen pigmento, más son de reserva. Más son de reserva. Y estos leucoplastos podemos encontrar los amiloplastos, que van a cerrar almidón, almacenan almidón, proteinoplastos, a las proteínas, y oleoplastos, pregunta del examen, recuerden, oleoplastos, aceites. Oleoplastos, aceites. Otra estructura son las mitocondrias. Estas mitocondrias presentan autonomía a nivel de ADN, tiene su propio ADN. Propio ADN. Y solo las mitocondrias solamente son heredados de madre a hijo. De madre a hijo. Nunca el padre hereda mitocondrias al hijo. Luego, participa en la respiración celular. Participa en la respiración celular. Se encarga de la producción de ATP.
producción de ATP. Oxida moléculas combustibles. Oxida moléculas combustibles. Oxida moléculas combustibles. Una última estructura, tenemos al núcleo, en el cual se encuentra toda la información necesaria. Y el ADN está unido a proteínas, y estas proteínas son llamadas histonas. Y el ADN más histonas va a formar la cromatina. ¿Sí? ADN más histonas forma la cromatina. Vean, si esta es una célula, es un núcleo. Esta zona de mayor condensación se llama heterocromatina. La que está libre, eurocromatina. Y esto es el nucleolo. ¿Qué función tiene el nucleolo? El nucleolo es ARN más proteínas. Se encarga de la maduración y ensamblaje de las subunidades ribosómicas. Además, el núcleo presenta una doble membrana nuclear. Llamada carioteca. Y entre ellas tenemos a los polos nucleares. Polos nucleares. Dentro del núcleo ocurren procesos como la replicación y transcripción. Replicación y transcripción. Y en el citoplasma ocurre la traducción. Ahora, ¿qué nos dice el dogma de la biología? Nos dice ADN pasa a ARN. Y para ello, el proceso se llama transcripción. Y ARN pasa a proteína
Traducción. Traducción. Proceso llamado traducción. La replicación ocurre en la fase S de la interfase y se dice que es semiconservativa. Semiconservativa, es decir, una de las moléculas es antigua y a partir de ella se origina una nueva. Por eso se dice que es semiconservativa. ¿Sí? Replicación. La transcripción como lo habíamos dicho, es el paso de ARN a ARN, ARN a ARN. Y para esto, la timina va a ser reemplazada por uracilo y la desoxirribosa arribosa. Desoxirribosa arribosa. Y la traducción es la transformación de ARN a proteínas. Ahora, existe ARN ribosomal, ARN mensajero y ARN de transferencia. Y recuerden, un codón me va a formar un aminoácido. Y además el codón está formado por 3 bases nitrogenadas. Acuérdense, un codón va a formar un aminoácido, y además un codón está conformado por 3 bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan cuáles son las nitrogenadas? Puede ser uracilo, adenina, citosina, guanina, por cualquiera, pero 3 nada más. ¿Sí? Esas son bases nitrogenadas. Cualquiera, pero por 3 forman un codón. Ahora, vean. Este es un ARN de transferencia. Y el ARN de transferencia trae siempre al anticodón. Acuérdense, anticodón está en el ARN de transferencia. Y el primer aminoácido que siempre se inicia, primer aminoácido, es la metionina. Si el anticodón está en el ARN de transferencia,
El codón está, ¿sí? El codón está en el ARN mensajero. Acuérdense, anticodón, ARN transferencia, codón, ARN mensajero. Y acá tenemos al ribosoma. Es decir, viene este de acá, se pega su codón, deja su aminoácido y de ahí viene otro y otro y van a formar, ¿sí?, una cadena de aminoácidos para conformar la proteína. Ahora, ¿quién dice basta, ya no más aminoácidos? ¿Quién se encarga de poner el stop a esa producción de proteínas? Existen llamados codones sin sentido o stop, que van a decir ya no más, va a ser el último codón que se va a poner. Estos son el QA, como si fuera un llanto de bebé, el UA, ¿sí? Cuando la comida es feo, el UA y el UGA. Pregunta de examen, siempre pregunta ¿cuál de los codones es el codón sin sentido de stop? Se lo tiene que aprender. El UA, llanto de bebé, comida fea, UA y el UGA. Ahora, entre una célula animal y vegetal, ¿qué es lo que tiene uno y no tiene el otro? Animal tiene presencia de centriólogos y vegetal, pared celular y plastidios. Pared celular y plastidios. Es la diferencia entre una célula y otra. Bueno, hasta acá sería la clase de hoy. Ahora vamos a desarrollar sus preguntas. La primera pregunta dice: ¿quiénes proponen el modelo de fluido de la membrana celular? Singer y Nicholson. Primera pregunta, clave A. 2. ¿Qué principios inmediatos orgánicos están presentes en la membrana celular? ¿Qué dijimos? Glúcidos, lípidos y proteínas. Pregunta número 2, clave C. La 3 es una gráfica en el cual podemos encontrar que 1 y 2 es difusión simple, 3 difusión facilitada y 4 transporte activo. Clave E. 4. ¿Qué componente forma parte de la pared celular teniendo en cuenta su predominancia? La respuesta es A. Celulosa, hemicelulosa, pectina, lignina y
suberina. 4A. 5. En el esquema nos muestra al citoesqueleto y nos pide determinar, ¿sí?, las letras a qué corresponde. La respuesta es B. 5B. Tenemos filamentos intermedios, microfilamentos y microtúbulos. 6. ¿Qué organela cumple función de síntesis de líquido y de detoxificación? Es el retículo endoplasmático. Clave 6E, retículo endoplasmático liso. Es el que se encarga de la detoxificación, síntesis de líquido y glucogenólisis. 7. La gráfica nos muestra, ¿sí?, a un aparato Golgi cuya función tiene secreción celular. 7C. 8. Nos piden cuál es la gráfica. Estamos viendo una mitocondria cuya función es la respiración celular. 8D. 9. Otra gráfica en la cual nos muestran a los cloroplastos. ¿Y qué función dijimos que tenían los cloroplastos? Fotosíntesis. 9C. 10. ¿Cómo se denominan los complejos supramoleculares donde se sintetizan proteínas? Complejo supramolecular y cuya función es síntesis de proteínas son los ribosomas. Clave A. 11. La traducción del código genético está basada en la secuencia de bases nitrogenadas complementarias en los ARN. Nos pregunta, por tanto, el triplete complementario al codón, es decir, nos pregunta, el anticodón, ¿dónde está el anticodón? En el ARN de transferencia. Clave E. 12. ¿Cuántas bases nitrogenadas están implicadas en la codificación de la síntesis de los aminoácidos? Metionina, lisina, alanina, triptófano, valina, histidina y ácido aspartic, incluyendo el codón sin sentido. O sea, nos están hablando de 7 aminoácidos más el codón sin sentido, serían 8. Y hemos dicho que una base nitrogenada, que un codón está formado por 3 bases nitrogenadas. Solo hacemos la sincronización 8 por 3, 24 bases nitrogenadas. Clave A. Nos dice, indique estructuras en común que poseen la célula vegetal y la célula animal. Tiene en común, ¿sí?, carioteca tienen ambos, centriolos solo animal, mitocondria ambos, leucoplastos solo animal, solo vegetal y lisosomas ambos. Clave D, 1, 3 y 5. Nos dice, indique las características en común que poseen tanto la célula vegetal más evolucionada como la célula animal. Características en común, que son eucarióticas y presentan ribosomas. 14B. Y la última pregunta nos dice, la célula vegetal, posee exclusivamente, ¿sí?, grandes vacuolas y la célula animal centriolos. Respuesta A. Bueno, hasta acá sería la clase. Ha sido un gusto, ¿sí?, y nos vemos la próxima. Hasta luego, muchachos.